observamos distintas realidades para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. Vanessa Holguín agonizó desde el 3 de junio pasado hasta este miércoles. El femicidio de Rocío Vera. Y el caso de Julieta del Pino es aberrante. Julieta desapareció en la provincia de Santa Fe. Estando entre cuatro paredes la víctima con el imputado y dos menores y ninguna otra persona más, porque Gisela pidió auxilio a un tercero, que en este caso fue una vecina. Lamentablemente hoy es una cifra más de todos los femicidios que hubo durante la cuarentena, durante el año. Violencia de género en pandemia. Según datos publicados por el Registro Único de Violencia hacia la Mujer, el RUVIM, elaborado por la provincia de Santa Fe, entre el 20 de marzo y el 27 de abril de este año, durante el periodo más estricto del aislamiento social, se contabilizaron 8.733 registros. Esto representa un incremento de más del 200% comparado con el mismo periodo de 2019, en el que hubo un promedio de 2.500 registros mensuales. ¿Por qué, pese a la restricción en la circulación de personas, la violencia hacia las mujeres no solo no disminuye, sino que incluso aumenta? ¿Qué es la violencia machista? Es aquella violencia que se despliega en las relaciones desiguales de poder que tienen que ver con un binarismo histórico a partir del cual se construye básicamente el mundo, el femenino y el masculino, y la asignación de características, roles, etcétera, que a cada uno de estos géneros se les atribuye. La violencia de género no es solamente la violencia física, sino que también es la emocional, es la psicológica, es la económica, es la sexual. Y hoy también hablamos de la violencia simbólica, que es la violencia que está, por ejemplo, en los medios de comunicación, y también la violencia política. Y el acoso callejero. Todo eso engloba situaciones de violencia, y por eso también está tipificado el delito de femicidio, que es justamente por el hecho de ser mujeres, o como les decía, el colectivo de disidencias sexuales, y entonces ahí se amplió a violencia de género. Primero que hay un gran error o mito, que es que solo la violencia de género se da al interior de la familia. Eso no es así, se da en espacios públicos también, se configura, a veces no configura delito, es mucho más amplio de lo penal y de lo doméstico. Si bien es cierto que en la unidad de género, concretamente las denuncias que entran, en su gran mayoría, por no decir su totalidad, son violencias domésticas. Se puede pensar más ampliamente, digamos, la violencia de género en términos de que también las mujeres somos víctimas de una serie de violencias institucionalizadas y que se hacen cuerpo en la vida de muchas mujeres. Entonces por ejemplo, situaciones de calle, informalidad laboral, el no acceso al trabajo formal, cobrar menos que los varones, tener puestos de menor jerarquía siempre que los varones, aunque muchas veces tengamos mayores niveles educativos. Todo eso también son situaciones de violencia de género, pero obviamente no se pueden comparar con las situaciones de maltrato físico que lamentablemente viven muchas mujeres en su vida cotidiana. Esa violencia la pueden ejercer instituciones privadas e instituciones públicas en el ámbito de la salud. Fue sacar la violencia de lo que era el conflicto familiar y de cómo se entendieron las primeras leyes o los primeros avances para pasar a otros ámbitos. Las violencias por motivos de género se dan no solamente contra las mujeres, en los últimos años ha tomado visibilidad contra el colectivo de la diversidad sexual, contra personas gays, lesbianas, transexuales, travesti, trans. Esta violencia que ejerce el hombre en el marco de un contexto social que es el patriarcado, donde están naturalizadas relaciones de poder del hombre hacia la mujer, y siempre hay como una subordinación, hay un no escucha hacia la mujer, de sus deseos, de sus opiniones, de sus iniciativas o aportes al contexto familiar, va generando una situación que muchas veces llega al extremo de la violencia física, la violencia sexual, que son
las peores, entre paréntesis, ¿cierto? Porque las otras son como más silenciosas, pero se padecen en el tiempo. ¿Qué pasó durante el aislamiento? Según el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Santa Fe es la segunda provincia del país con mayor cantidad de llamados a la línea 144, dedicada a ofrecer asistencia a mujeres víctimas de violencia de género. Según este mismo registro, el promedio diario de comunicaciones desde el comienzo del aislamiento social muestra un aumento del 28% respecto al mismo lapso de tiempo anterior a estas medidas. Se habla que hay más de 200 femicidios a nivel nacional, se habla que hay más de 35 femicidios a nivel provincial y sin embargo no hay gente en la calle y sin embargo debería haber menos índice de femicidios también. Esto no sucede porque efectivamente la violencia de género, la violencia contra las mujeres tiene una característica estructural y que no lo resuelven diferentes situaciones como podría ser, la pandemia y que hay menos personas, entonces habría menos inseguridad. ¿Dónde se dan las mayores denuncias? A partir del hogar, a partir de ese lugar que debería ser el lugar de paz, el lugar de solidaridad, y sin embargo las violencias aparecen en ese espacio, en el espacio doméstico fundamentalmente. Y esto tiene que ver con esta situación, te decía, de naturalización de la violencia. Nosotros en la propia Universidad del Litoral tenemos un protocolo para la comunidad universitaria y hubo llamados y hubo seguimiento y hubo atención. Apareció mucho justamente en este contexto lo que es la violencia simbólica, pero fundamentalmente también el acoso a través de redes, porque justamente este contexto ha llevado a que sea un modo de comunicación. De estas denuncias, que si bien se han mantenido de alguna manera, no han disminuido en la época de pandemia, el inicio, que fue el ASPO bien estricto, que fue desde el 20 de marzo hasta que empezó un poco a flexibilizarse con algunas medidas acá en la provincia de Santa Fe. En ese periodo, al inicio, muy al inicio de los primeros días, quizás se registró una leve baja, pero lo cierto es que después se volvió a reflotar el número de alguna manera, o sea, se mantuvieron la cantidad de denuncias. Ya después, cuando se fue flexibilizando un poco el aislamiento, volvimos a los números que manejábamos antes, que, insisto, no cambiaron durante el ASPO. Lo que sí cambió fue la forma del anoticiamiento y las violencias que se ejercieron en contra de, sobre todo en los ámbitos interpersonales, en las relaciones de pareja, que es la que más se ve en el fuero penal, realmente se acrecentaron, fueron graves, fueron situaciones dramáticas para las personas que tenían que tolerarlas, porque de alguna manera no es una violencia que a lo mejor bien intermitente, digo en hechos concretos, ¿no? Nos vemos 2 horas al día y a lo mejor la maltrata psicológicamente durante las 2 horas, pero son 2 horas. No lo estoy minimizando con esto, digo, imagínate lo que fue 24 horas de maltrato psicológico o estar todo el tiempo con el temor de que si se levanta de mal humor, de que si hago una comida que no le gusta, de que los chicos lo molestan y se la agarra conmigo. Bueno, estas cuestiones que por ahí no se daban tanto fuera de época de pandemia, porque cada uno tiene a veces otras actividades, bueno, se acrecentaron claramente durante la época de restricción más dura. Sabemos que la violencia de género tiene como característica en muchos de los casos el control, y el ejercer control entre 4 paredes es mucho más fácil, porque si yo no tengo a la persona visible al lado mío, tengo que idear otras estrategias de control, pero cuando la tengo al lado mío estoy viendo si agarra el teléfono, le puedo preguntar con quién habla, se lo saco, le miro, entonces pedir ayuda también se complejiza mucho. Evidentemente todo eso dificultó que las mujeres se pudieran organizar, que pudieran llegar a pedir ayuda, que pudieran hablar con alguna otra persona. Creo que eso fue muy duro, sobre todo entre marzo, abril y mayo, te diría. Ya a partir de junio creo que fue cambiando un poco el esquema. De mucho trabajo, porque muchas instituciones a las que las mujeres tenían familiarizado recurrir estaban cerradas, y además tenían que estar obligadas a estar encerradas con sus agresores. Por eso se habilitaron líneas de WhatsApp, videos en silencios, muchos recursos para que las mujeres estén acompañadas. El tema de la violencia obstétrica, lo que pasó con las mujeres
mujeres, las personas gestantes que estaban por parir. Pasó esto de la obligación de los hisopados, intervino el Ministerio de Salud para que no se obligue más a las personas gestantes a realizarse obligatoriamente el hisopado con todo un protocolo de nación. Pero bueno, ahí el Estado, el Ministerio de Salud y nosotras rápidamente actuamos sobre estas situaciones. Hubo que flexibilizar y tratar de brindar de alguna manera el contacto telefónico para poder desde tomar entrevistas hasta tener mayor cercanía con la víctima, porque el hecho de que muchas veces no pueda salir, que no tenga medios para hacerlo o no pueda llegar a la comisaría, también dificulta la posibilidad de brindar un auxilio inmediato. Toda esta situación de pandemia ha desconfigurado el contexto de abordaje social de las mujeres. Para nosotras mismas se hace difícil porque nosotras tenemos claro que no reemplazamos al Estado, ¿cierto? Nosotros queremos cumplir otro rol, este rol de estar más cerca de las mujeres, acompañarlas. Esta situación de pandemia ha aumentado las complejidades que tiene la resolución de la violencia para las mujeres. En cuanto a los niveles de violencia, la verdad es que es complejo poder decirte así como un panorama general. Es muy específico en cada caso. Nosotros tenemos criterios de evaluación y determinamos qué nivel de riesgo hay. Cuando hay niveles de riesgo alto, obviamente que procuramos que esa mujer denuncie. Se activan dispositivos más complejos, por ejemplo, la Casa de Protección Municipal, que tenemos funcionando y que estuvo generando ingresos durante todo el periodo del aislamiento. Y obviamente la Casa de Protección es un dispositivo que nos sirve para proteger la vida de las mujeres y se activa cuando los niveles de riesgo son altos. Prevención y rol del Estado. En el primer semestre de este año hubo en total 28 mujeres víctimas de homicidios en la provincia de Santa Fe. En 13 de estos casos, es decir, el 46,4%, se detectaron elementos de violencia de género. Esa proporción es muy parecida a la registrada en los últimos 5 años, que estuvieron en porcentajes similares. Lo cierto también es que mucho de nuestro trabajo termina estando al servicio de la urgencia. Así un poco funcionan todos los servicios locales. Pero bueno, también hay otras instancias de gobierno, como la provincia, como la nación, que a lo mejor al no tener que tener, al no ser un servicio de primer nivel como somos nosotras, van generando algunas políticas que nos sirven a los gobiernos locales para poder implementar en el territorio de nuestras ciudades, en los territorios de nuestras competencias. No hacemos asistencia, no hacemos prevención, entonces muchas veces nuestra actuación es muy intermitente y tiene que ver con lo netamente procesal. Por supuesto que tratamos de que en esta temática en particular no sea así, de que se pueda hacer algún tipo de seguimiento, de que se pueda tener un contacto más fluido con las víctimas, que no sean solo un caso penal, porque eso también contribuye a un mal servicio, digamos. Soltarle la mano a la víctima y aparecer a los 2 años diciéndole, mira, estoy por presentar la acusación, vamos a juicio, y la verdad que no tiene ningún sentido. Es una situación de mucha desigualdad. Entonces no basta con trabajar dispositivos concretos de violencia o contra la violencia, justicia, policía, leyes. Esto es muy importante, pero tenemos que ampliar esto para resolverlo realmente. Entonces ahí son políticas de cuidado, ahí es la autonomía económica de las mujeres, espacio de decisiones, tratar de tener una mirada más abarcativa. Nosotros somos un espacio, la Universidad Reformista es un espacio de transformación, que nos vean como un aliado en esta transformación. Hace 2 años, casi 3, arrancamos con un proyecto que es un centro de día para mujeres en situación de violencia que se llama Nuestra Casa y que, o sea, no es un lugar donde pernoctan, donde quedan, sino es un lugar donde se hace acompañamiento. Nos parece que hay que trabajar muchísimo más en la prevención, hay que tener los recursos para que esa mujer pueda adoptar estas decisiones en la comunidad, siempre más cerca. Creo que en este contexto de pandemia podríamos trabajar mucho en la prevención. Si pusiéramos la violencia de género, la violación, el abuso en un lugar de prioridad en las agendas, ¿cierto? Educación sexual integral, otra parte, que también va lenta en carreta.
Entonces son parte de las políticas públicas imprescindibles para decir que estamos arrancando en la prevención de la violencia, porque los niños y las niñas no nacen violentos, se hacen violentos en un contexto cultural del patriarcado.